Esta es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Impresionantes imágenes de la tormenta Gordon, el fenómeno que tocó tierra en Estados Unidos entre Alabama y Mississippi, dejó hasta el momento un niño fallecido. Según el reporte del Centro Nacional de Huracanes, Gordon presenta un debilitamiento rápido y continuo y se pronostica que se degradará a depresión tropical en las próximas horas. Los vientos máximos han disminuido a cerca de 80 kilómetros por hora. Sin embargo, las autoridades se mantienen alerta, pues las lluvias continuarán y podrían causar inundaciones repentinas. Muy buenos días, así comenzamos esta emisión de su programa La Mañana de NTN 24 en este miércoles 5 de septiembre. Soy Karen Pereira y voy a estar con ustedes las próximas 2 horas. Vamos a revisar de inmediato lo que es noticia a esta hora. Muerte y destrucción en Japón por el paso del tifón Hebi. El fenómeno natural arrasó con el occidente del archipiélago. Al menos 10 personas perdieron la vida y 300 más resultaron heridas. El tifón es el más poderoso en llegar al país en los últimos 25 años. Las torrenciales lluvias provocaron el desbordamiento de ríos, mientras los fuertes vientos causaron cuantiosos daños materiales en edificios y vehículos. 5.000 personas quedaron atrapadas en un aeropuerto de Osaka que sufrió inundaciones. La policía de Florida arrestó a la madre de un niño de 2 años que se encontraba desaparecido y fue hallado muerto este martes. La mujer de 21 años está siendo investigada por asesinato en primer grado, aunque las autoridades han preferido no divulgar información sobre su captura. El menor fue visto por última vez el pasado sábado y se presumía que había sido secuestrado, lo que llevó a activar la alerta ámbar. La Fiscalía de Los Ángeles descartó presentar cargos contra los actores Kevin Spacey y Steven Seagal por los 2 presuntos casos de agresión sexual. Explicó que los delitos han prescrito. La Fiscalía investigó a Spacey por un caso de agresión sexual a un hombre que presuntamente ocurrió en 1992 en West Hollywood. Por su parte, Seagal era indagado por la supuesta violación de una mujer en el año 1993. Yeah, this is true, folks. Este miércoles la OEA abordará la crisis migratoria de venezolanos durante una reunión de su Consejo Permanente. Se prevé que algunas misiones puedan aprovechar la oportunidad para presentar una resolución sobre la situación en Venezuela. Esa decisión exhortaría al Ejecutivo venezolano a autorizar el establecimiento de un canal humanitario que permita brindar atención inmediata a los venezolanos. El expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, condenado a 12 años de prisión por corrupción, recurrió ante la Corte Suprema de Brasil el fallo del Tribunal Electoral contra su candidatura presidencial. La defensa del exmandatario busca dejar sin efecto la decisión de las autoridades electorales de negarle el registro de su aspiración presidencial. El Supremo tiene que pronunciarse en carácter urgente, ya que el Tribunal Electoral dio plazo hasta el 11 de septiembre próximo para que el Partido de los Trabajadores anuncie su nuevo candidato. El Museo Nacional de Río de Janeiro, que fue consumido por las llamas el pasado domingo, no contaba con un seguro ni con una brigada contra incendios. Así lo ha informado la subdirectora de la institución, quien ya había notificado el recorte de fondos públicos para su manutención. Por su parte, el gobierno brasileño anunció la inversión de fondos de emergencia para iniciar la reconstrucción de la edificación. Reino Unido identificó a 2 presuntos sospechosos del envenenamiento del exespía ruso Sergei Skripal y su hija, ocurrido en marzo en la localidad de Salisbury. Alexander Petrov y Ruslan Boshirov habrían viajado con seudónimos y tendrían unos 40 años. La Fiscalía británica aseguró tener suficientes pruebas para acusarlos de conspiración para cometer asesinatos, mientras que el Kremlin ha negado conocer a estos 2 individuos.
El líder del régimen norcoreano, Kim Jong-un, asistió al funeral de uno de sus ingenieros expertos en el desarrollo nuclear. Se trata de uno de los especialistas clave en el programa de misiles balísticos. En estas fotografías que fueron compartidas por la televisión estatal norcoreana, se aprecia a Kim rindiendo tributo al ingeniero. El hombre habría fallecido el pasado lunes a sus 89 años a causa de un problema sanguíneo. Tragedia en Angola, 18 personas murieron en una colisión de trenes. El incidente se presentó en la ciudad de Bibala, en el suroeste del país. De acuerdo con las autoridades, el hecho se presentó cuando chocaron dos máquinas que transitaban por la misma vía. Un error humano de cálculo de distancias habría causado el accidente, que también deja 14 personas lesionadas. Cámaras de seguridad registraron el momento en el que un hombre detonó un artefacto explosivo cerca de la Embajada de Estados Unidos en el centro del Cairo. Fuerzas de seguridad egipcias detuvieron al sospechoso, cuya identidad no ha sido revelada. Las autoridades investigan el posible atacante. Los hechos no dejaron víctimas ni daños materiales. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas analiza hoy la crisis en Nicaragua. Por primera vez, el máximo órgano de decisión de la ONU debatirá sobre la situación que se vive en el país centroamericano desde el pasado mes de abril, cuando iniciaron las protestas antigubernamentales. El encuentro se da días después de que el régimen de Daniel Ortega expulsara de su territorio una misión del organismo internacional. Por primera vez, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas evaluará la crisis sociopolítica en Nicaragua. La sesión se llevará a cabo hoy, luego de que fuera convocada este martes por Estados Unidos, país que preside por este mes las riendas del máximo órgano de decisión. Bolivia, Rusia y China se opusieron a la sesión, pues argumentan que la situación en el país centroamericano no plantea una amenaza para la paz ni la seguridad internacional. Es importante que el mundo escuche los más últimos avances sobre la violencia en Nicaragua. Es crítico que el Consejo se pronuncie sobre la situación, cómo va el diálogo político y qué está haciendo la Organización de Estados Americanos para ayudar en la situación. Estamos en contacto con la OEA y nuestra meta es apoyarlos mientras atraviesan por ese proceso. Estados Unidos responsabiliza al régimen de Daniel Ortega de la crisis social que vive Nicaragua desde el pasado 18 de abril. Según cifras de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, al menos 481 personas han muerto en la nación. Otras 3.962 personas resultaron heridas. 1.338 personas han sido secuestradas o desaparecidas, de las cuales 1.215 aún no se han podido localizar. El informe preliminar de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos también reveló que de los 455 homicidios que se han cometido, 152 personas murieron en ejecuciones aleatorias, 57 en ejecuciones selectivas y 36 aparentan ser planificados y ejecutados por paramilitares encapuchados y armados. Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha responsabilizado a Ortega de las violaciones a los derechos humanos, entre ellas ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. La violencia y la impunidad de estos últimos 4 meses han expuesto la fragilidad de las instituciones de los países y del Estado de Derecho, y ha creado un clima de miedo y de desconfianza, y solo el número de aquellos que salen de Nicaragua es un testimonio de eso. Ortega, quien expulsó a la misión de la ONU que se encontraba en la nación documentando las violaciones a las garantías fundamentales, ha reiterado que en su país no hay represión y responsabiliza a Estados Unidos del estallido social. Un proyecto que no es del agrado de los Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene una influencia enorme en los organismos internacionales. Asimismo, el mandatario nicaragüense desmintió que haya presos políticos, como denuncian organizaciones civiles y de derechos humanos. No tenemos presos políticos. Aquí los que están detenidos por crímenes que se han cometido en contra del pueblo. Y si están siendo sometidos pues a los procesos correspondientes. Nadie está detenido aquí por sus ideas ni por su activismo político.
Nos acompaña a esta hora Guillermo Fernández Maldonado, coordinación de la misión en Nicaragua de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, que el gobierno de Daniel Ortega ordenó salir de Nicaragua la semana pasada. Señor Fernández, un buen día, un gusto tenerlo con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Muy buenos días, Karen. ¿Qué significa que el Consejo de Seguridad, el máximo órgano de decisión de las Naciones Unidas, debata hoy por primera vez sobre la crisis en Nicaragua? Bueno, como usted sabe, hay una prioridad para que estos temas sean vistos en el ámbito regional. De eso se ha estado ocupando en el ámbito más político la OEA como tal, y en el ámbito de derechos humanos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros trabajamos conjuntamente con ellos y desde el ámbito mundial de Naciones Unidas ha habido intercambios con la Oficina del Secretario General, que ha ofrecido asesoría técnica para el diálogo. Lo que hasta hace algunas semanas no estaba en el radar, digamos, era la posibilidad de que la situación de Nicaragua sea discutida en el Consejo de Seguridad, que es la máxima instancia en Naciones Unidas en temas de paz y seguridad. Todavía tiene que verse una votación para incluirlo definitivamente en la agenda, pero como le decía, hace un mes prácticamente ningún país consideraba que la situación de Nicaragua era algo que ameritaba discutirlo en el Consejo de Derechos Humanos. ¿Y qué cambió para que esto comience a tener en el radar? Bueno, creo que hay varias cosas en ese sentido. Una de ellas es que en realidad no se ha vuelto a la normalidad. Nosotros mencionamos en el informe que hay diversas etapas en lo que ha sucedido. Tal vez la que hubo mayor cobertura mediática fue el violento levantamiento de, como se llaman ya, los tranques, las barricadas. Pero luego de eso, tal vez con un menos perfil, lo que ha existido hasta el día de hoy, y lo decimos también en el informe, es una criminalización de todos aquellos que participaron o apoyaron las protestas. Y esto supone una detención sistemática sin orden del juez de aquellos que participaron, la acusación en la práctica totalidad de terroristas como crimen, pertenencia a banda criminal, y además la protesta tiene cara de jóvenes. Los jóvenes han liderado esto, y por lo tanto es algo que no ha terminado, y que más que un informe lo que se quiere es incidir para que inmediatamente se suspendan las acciones intimidatorias, de acoso, de criminalización, y que se regrese al diálogo. Ahí tiene un papel el Consejo de Seguridad. Ahora, a usted y a la misión que usted lideró lo expulsó el régimen de Daniel Ortega de Nicaragua. ¿Por qué cree que se haya tomado esta decisión? Bueno, ahí estamos invitados tanto la Comisión Interamericana como nosotros por el gobierno. Esta invitación se realizó cuando se inició el diálogo, luego de algunas semanas de las protestas, y hubo un rol preponderante de la conferencia episcopal, y se nos invitó para acompañar una comisión creada en el marco del diálogo, una comisión de verificación. La interpretación que ha hecho el gobierno es que el objetivo de dicha comisión era el levantamiento de los tranques o barricadas. Y como ya se habían levantado, pues ya no tenía sentido el acompañamiento. Lo que leemos nosotros en la creación de esa comisión es que contribuiría para la paz y la seguridad en el país. En ese momento era una prioridad el levantamiento pacífico de los tranques o barricadas, pero no era la única función. De hecho, sus miembros ya habían desarrollado una propuesta de las siguientes acciones a tomar para contribuir con la paz y la seguridad. El gobierno interpretó otra cosa y dio por terminada nuestra misión en Nicaragua. ¿Y qué encontró su misión en el tiempo que pudieron estar in situ? Bueno, nosotros tenemos una visión muy parecida de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la cual trabajamos muy coordinadamente. Y el gobierno ha planteado una y otra vez de que esto no era una protesta social,
que se trataba de un intento de golpe. Es muy legítimo tener esa opinión, pero nosotros verificamos hechos y le pedimos al gobierno que nos dé la información que sustenta de que se trata de un golpe de Estado, un intento, que nos permita ir a los lugares con los cuales podemos levantar testimonios, podemos verificar información, pero no nos dio nunca ninguna información, no respondió ninguna de las solicitudes de información, no nos dio acceso a ningún lugar fuera de Managua. Solicitamos también ingresar a los centros de detención, no nos dejó entrar en ninguno, salvo en una ocasión cuando todavía existía diálogo. Lo que observa el informe es precisamente eso. Ha habido una escalada de violencia generada inicialmente por la violenta acción desde el Estado. También ha habido violencia y en algunos casos muy impactante por parte de algunos de los manifestantes o en algunos de los tranques. Por eso que esto va a dejar profundas heridas en el país y en la sociedad. Pero una cosa es el Estado y otra cosa es una protesta en la cual no había ningún plan, no hemos encontrado ningún plan, ninguna información de que esto estuviera dirigido, ni siquiera que estuviera coordinado. Fue muy espontáneo por estudiantes, por campesinos y luego la gente que no estaba de acuerdo. Ahora, esos hallazgos de sumisión van a ser tomados en cuenta en esta reunión convocada para el día de hoy, que comenzará en poco menos de 2 horas en Nueva York. Bueno, el informe no está hecho específicamente ni para el Consejo de Seguridad ni para el Consejo de Derechos Humanos, que empieza el próximo lunes sus sesiones. En principio es una rendición de cuentas. ¿Por qué fuimos al país y qué hemos encontrado? El primer compromiso es con las víctimas, con el país. Pero por supuesto se vuelve una referencia para el Consejo de Seguridad y para el Consejo de Derechos Humanos. Lo que queremos nosotros es que no se vea simplemente como un problema de seguridad, sino como una crisis de derechos humanos. En el Consejo de Derechos Humanos, por supuesto, el informe va a ser un insumo fundamental y es probable que algún país pueda solicitar un debate urgente sobre la situación. Ahora, ¿qué decisiones puede tomar el Consejo de Seguridad de la ONU frente a esta crisis en Nicaragua, viendo cómo, por ejemplo, ya no más ayer, cuando se convoca esta reunión del día de hoy, países como Rusia, como Bolivia y como China muestran su oposición a esta convocatoria? Bueno, lo que yo entiendo es que para ser debatido se necesitan 9 votos. Ahí no funciona el veto. Otra cosa es con una resolución. Ahí se ve más difícil el alcanzar un acuerdo. Entiendo que los propios países que están de acuerdo con discutirlo tienen claridad de que va a ser muy difícil llegar a un acuerdo sin que alguna de los miembros permanentes utilice su veto. Pero la percepción, y esto es tanto interna como internacionalmente, es que el solo hecho de que el Consejo de Seguridad, el órgano máximo de Naciones Unidas, se ocupe de la situación en Nicaragua es un cambio fundamental respecto de los ojos de la comunidad internacional, de la situación dentro del país y la posibilidad de influir a que se regrese al diálogo. Pues ojalá así sea. Vamos a agradecer a Guillermo Fernández Maldonado, coordinador de la misión de Nicaragua, de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas de Derechos Humanos de la ONU, por habernos acompañado, por haber madrugado con nosotros el día de hoy y poder conocer su opinión sobre este tema. Un buen día. Muchas gracias, Karen. La tormenta tropical Gordon tocó tierra en Estados Unidos entre Alabama y Mississippi. Aunque el fenómeno natural ha comenzado ya a debilitarse, las autoridades piden a los ciudadanos mantenerse alerta, pues las lluvias continuarán y podrían causar inundaciones repentinas. Hasta el momento se reporta una persona fallecida. Fuertes vientos, torrenciales lluvias. Así azota la tormenta tropical Gordon a las costas de Alabama y Mississippi en el sur de Estados Unidos. Mientras las calles parecen un pueblo fantasma, Gordon golpea con toda su fuerza.
Según el Centro Nacional de Huracanes de la Unión Americana, el fenómeno atmosférico tocó tierra con vientos de unos 110 kilómetros por hora. Y es que la combinación de esta peligrosa tormenta y el aumento de la marea causará que las áreas normalmente secas cerca de la costa sufran inundaciones. La tormenta se está moviendo hacia el noroeste cerca de 22 kilómetros por hora y a pesar de su debilitamiento, los vientos que arroja se extienden hacia afuera hasta 130 kilómetros desde el centro del sistema. Aunque Gordon no se convirtió en huracán, representa una amenaza a la vida de la población, según lo anunció el Centro de Observación Marino de la Administración Nacional de Océanos y Atmósfera. Las autoridades mantienen en la alerta a más de 8 millones de personas de los estados del sur de Estados Unidos ante el avance de la tormenta que se desplaza hacia el noroeste del país a una velocidad de traslación de 20 kilómetros por hora. Tras su paso por la Florida, un niño perdió la vida. Varios sectores permanecen inundados. 24.000 personas no tienen electricidad en Florida, Mississippi y principalmente en Alabama. Otros estados que sufrirán los estragos de Gordon son Luisiana y Arkansas. 7:20 de la mañana en Alabama. Vamos a ver cómo es la ubicación en este momento de la tormenta tropical Gordon. Lo vemos en este mapa que tienen ustedes en sus pantallas. En este momento el fenómeno atraviesa el estado de Mississippi mientras avanza hacia el noroccidente del territorio. Según el Centro Nacional de Huracanes, esta tormenta registra vientos máximos de 64 kilómetros por hora y se desplaza a una velocidad de 22 kilómetros por hora. Se prevé que Gordon se siga debilitando en las próximas horas conforme continúe su rumbo. Vamos ahora a Venezuela, donde el considerado preso político Laurent Saleh cumplió 4 años preso por el régimen chavista. Yamile Saleh, la madre de este joven, ha señalado en las últimas horas que han sido muchos años de tortura y responsabilizó al expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, por haberlo entregado, según dijo, violando convenios internacionales. En Caracas, Oliver Fernández tiene el reporte. Oliver, un buen día. Y es que no hay que olvidar que Laurent Saleh había huido hacia Colombia y Santos se lo devolvió a Maduro. Un buen día, adelante. Buen día, Karen, un placer saludarte desde Caracas. Así es, eso hace ya 4 años, cumplió 4 años este martes y la madre de Laurent Saleh, desde la sede de la Embajada de Colombia acá en Caracas, responsabilizó al expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, por haberlo entregado al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN. Dijo que han sido 4 años de torturas no solo para Laurent Saleh, sino también para la familia. También dijo que está segura que, por supuesto, no le van a regresar estos 4 años de juventud a Laurent Saleh y tampoco de tortura a la familia, pero espera que el actual presidente de Colombia, Iván Duque, pueda de alguna manera hacer algo con el gobierno de Nicolás Maduro, tratar de conversar con el gobierno de Nicolás Maduro para lograr su liberación. Recordó desde allí, desde la sede de la Embajada de Colombia en Caracas, cuando el presidente Iván Duque desde el Congreso de Colombia se pronunció y también anunciaba hace 4 años que se estaba cometiendo una detención arbitraria, como también lo había anunciado la Comisión o de alguna manera la Organización de Naciones Unidas, que había resuelto que esto había sido una detención arbitraria por parte del gobierno de Colombia de esa época. Pero vamos a ver el siguiente informe. Esta lucha ha sido muy dura estos 4 años, entonces no pido, yo sé que nadie le va a regresar 4 años de juventud a mi hijo, y a mí tampoco me van a quitar esos sufrimientos que llevo hasta el momento, pero ya es hora que culmine eso, que se cierre esa etapa de nuestras vidas y que me regresen a mi hijo sano y salvo en mi casa. Yamile Saleh denunció al expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, como el responsable del secuestro de su hijo. Esto fue un secuestro, no porque lo digo yo, lo dice la ONU, el grupo de detenciones arbitrarias, porque no le dio la oportunidad de comunicarse con ningún abogado. Juan Manuel Santos dio órdenes a los policías, a las agentes de autoridad, a que secuestraran a mi hijo. Además, pidió al actual presidente de Colombia, Iván Duque, que interceda por la liberación de Laurent Saleh. En el momento que el presidente Iván Duque, junto a la vicepresidenta Marta Lucía, actúen, pero de corazón les digo, no quiero un apoyo de redes sociales, yo quiero
una solidaridad, que actúen por la libertad de mi hijo. Para los abogados que defienden a Loren Salet, los jueces no tienen voz en Venezuela. Quien manda es el Servicio Bolivariano de Inteligencia. Nosotros podemos darle muchos ejemplos. O sea, yo creo que ningún juez del país se atreve a girarle una instrucción y tratar de hacer que se cumpla esa instrucción que le ha girado el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. La defensa agotó todas las instancias jurídicas. 52 audiencias diferidas demuestran que el caso es político. Quedan los acuerdos para poderlo liberar. Queda ver los movimientos políticos, cómo va surgiendo, cómo vamos avanzando en el tema político en el país, porque como les repito, nosotros como abogados hemos dejado siempre la pelota del lado del juez, para que sea él, para que no se nos atribuya a nosotros como defensa la dificultad para poner en libertad a Loren Salet, que es lo que le corresponde. Entonces es el gobierno a quien le corresponde otorgársela definitivamente. Karen, vale destacar que Loren Salet es el único preso de los que queda, de los que fueron apresados desde el año 2014. También vale destacar que fue uno de los primeros que inauguró la llamada tumba en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional SEBIN, esta cárcel que ha sido tan criticada no solo por los partidos de oposición venezolanos, sino también por distintas organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde Caracas. Volvemos contigo a la mañana de NTN 24. Gracias, Oliver. Un buen día para ti. El nuevo canciller de Bolivia, Diego Pari, ya ha desatado polémica y apenas tiene horas en el cargo. El funcionario aseguró que la repostulación de Evo Morales a las presidenciales de 2019 es legítima. Una postura que para opositores es una afrenta a la voluntad de la mayoría de bolivianos que votó por el no a la reelección en el 2016. Paola Cuentas tiene la información a esta hora desde La Paz. Paola. Buen día, amigos de NTN 24. Bolivia cuenta con un nuevo canciller. Se trata de Diego Pari, quien antes fungía como embajador ante la Organización de Estados Americanos. Uno de los temas que abordará el nuevo ministro son aquellas demandas que presentaron contra el Estado boliviano ante un organismo que depende precisamente de la OEA, como es la CIDH. Y una de esas demandas está relacionada con la repostulación del mandatario indígena, ya que los opositores piden que exista un pronunciamiento cuando el mandatario decidió presentar una nueva candidatura pese a que un referéndum no habilitó esa repostulación. El nuevo canciller ha ratificado la posición oficialista y señala que nada podrá estar por encima del fallo de una instancia judicial de este país que dio luz verde a una nueva candidatura de Morales. Es importante mencionar que tanto la CIDH como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Corte Interamericana son órganos subsidiarios a los estados, es decir, no reemplazan a las instancias de los estados. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional Plurinacional del país ya tomó una decisión, tomó una posición y una decisión, sacó una resolución y la decisión es la que se respeta. Ustedes han podido escuchar el pronunciamiento del comisionado Iguren, que hace unas semanas atrás ha estado en Bolivia y se refirió específicamente a las medidas cautelares que se presentaron sobre el tema y las mismas que han sido rechazadas porque no cumplían ni en forma ni en el fondo para poder ser otorgadas. En ese sentido, creo que en este momento el tema no tiene cabida. Y si es que en algún momento se solicita alguna información, el Estado boliviano tiene toda la información para poder responder a los mismos. Cuando se hace consultas a la Corte, las puede hacer solamente una instancia que un Estado o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hasta este momento ningún Estado ha hecho la consulta y tampoco la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y mientras las autoridades oficialistas ratifican que Evo Morales será candidato y estaría por encima de todo el fallo del Tribunal Constitucional en suelo boliviano, continúan los anuncios de plataformas ciudadanas y activistas del Bolivia Dijo No, que aseguran que no permitirán que no se respete el voto del ciudadano. Con esa información retorno al Centro Internacional de Noticias. Buen día. Un buen día, Paola. Y en México, el partido político del presidente electo Andrés Manuel López Obrador propuso remover el fuero constitucional a todos los funcionarios, incluyendo al mandatario. De esta manera se abriría la posibilidad de abrir un proceso penal a cualquier trabajador de la administración pública. Julio Sánchez tiene el reporte hasta ahora desde Ciudad de México. Gracias, un saludo desde la Ciudad de México. Así es, el partido de izquierda con enorme mayoría en el Congreso Federal, Morena, quiere hacer valer su capacidad en el Poder Legislativo y marcar la agenda que acompañe los compromisos del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador. Y es que durante su campaña
de ciudad en ciudad iba repitiendo una de sus grandes promesas, que es la eliminación del fuero constitucional para legisladores, pero también para el propio presidente de la República. Esto como una medida para combatir también de alguna manera la corrupción que hay en el país, para que todos estén en igual de circunstancias, tanto personas, la sociedad, las personas, como los propios gobernantes, los propios legisladores, el propio presidente de la República. En este contexto, ahora la mayoría del Congreso, ahora de Morena, en la Cámara de Diputados, presentó de manera formal la iniciativa para la eliminación del fuero constitucional. Los detalles los tenemos en el siguiente informe. El partido Morena de López Obrador inauguró el periodo de sesiones en la Cámara de Diputados presentando la iniciativa para eliminar el fuero constitucional. Todo lo que hemos visto, lo que ha escandalizado a la sociedad mexicana, tiene que eliminarse. Hoy empezamos, por lo que a nosotros respecta, con la presentación de una iniciativa en la que se simboliza nuestra decisión de luchar contra los privilegios del poder. De lo que se trata es de eliminar el llamado fuero, que consiste en la inmunidad procesal penal. Y otro de sus aliados en las pasadas elecciones, el Partido Encuentro Social, también presentó su propuesta en el mismo sentido. La iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 61, 111 y 112 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos en materia de eliminación del fuero constitucional. Precisamente los diputados ya han tratado el asunto del fuero constitucional, pero aseguran que lo único que han recibido es cerrazón. Y actualmente hay una minuta en el Senado que fue enviada por la Cámara de Diputados. Siempre el problema para eliminar el fuero ha sido el presidente de la República. Presidente que no quiere que le quiten el fuero. Hablo de Calderón y hablo de Peña. Según los diputados de Morena, López Obrador, presidente electo de México, es el principal interesado en eliminar el fuero constitucional. El tiempo lo dirá. Desde Ciudad de México, yo me despido. Regresamos con ustedes a nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias, Julio. Un buen día. Hacemos una primera pausa aquí en la mañana y cuando regresemos, el Consejo de Seguridad de la ONU, lo acabamos de decir, va a debatir por primera vez la crisis en Nicaragua y estamos en el lugar de la noticia. Se esperan protestas a las afueras de la ONU. Ya regresamos con La Mañana. Continuamos con La Mañana. Gracias por continuar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Avanza la mañana, también avanza la agenda informativa en las Américas. Vamos a revisar lo que es noticia a esta hora. El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, volvió a arremeter contra la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. En las últimas horas prohibió la entrada al país al jefe de este ente, el abogado colombiano Iván Velázquez, por considerarlo un peligro para la seguridad nacional. El mandatario ya había desatado un fuerte rechazo internacional al decidir la semana pasada no renovar el mandato de la comisión apoyada por la ONU. En agosto pasado, este organismo y la Fiscalía guatemalteca habían pedido el desafuero de Morales por presuntos delitos de corrupción. Un fiscal argentino imputó al presidente Mauricio Macri y a varios miembros de su gobierno por abuso de autoridad al no haber sometido a debate en el Congreso el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y pidió que este sea paralizado. Dicho pacto, denunciado por partidos de oposición, busca adelantar los fondos que el organismo le iba a desembolsar en 3 años para garantizar el programa financiero en medio de la crisis económica que golpea a Argentina.
El número de muertes probables por el último brote de ébola declarado en la República Democrática del Congo asciende a 85, de las que 54 se han confirmado como casos positivos. Las autoridades han denunciado que los habitantes de la ciudad de Beni se niegan constantemente a colaborar, ocultando a las personas enfermas y evitando participar en las jornadas de vacunación. Los emperadores de Japón recibieron en el Palacio Imperial de Tokio al presidente de Ecuador, Lenín Moreno. Esta es la primera visita de Moreno al país asiático desde que asumió el cargo en mayo de 2017 y tiene como principal objetivo estrechar las relaciones entre los dos países. El viaje del mandatario ecuatoriano a Japón se va a prolongar hasta este fin de semana. Imágenes en simulación en 3D muestran la forma como se desplomó el puente Morandi en Génova, que dejó 43 muertos el pasado 14 de agosto. Las imágenes fueron animadas por una empresa alemana que describió cómo ocurrió el desplome de la estructura desde diferentes ángulos. Las autoridades italianas aún investigan las causas de esta tragedia. Según la reconstrucción de los expertos, el derrumbe comenzó con la caída de un cable en el costado sur que llevó al colapso del resto del puente. A esta hora lo que es noticia en la Unión Americana. Vamos a comenzar en Nueva York, donde hoy el Consejo de Seguridad de la ONU va a debatir por primera vez la crisis en Nicaragua. Liderado por Estados Unidos, el ente rector de la ONU analizará los abusos a los derechos humanos cometidos por el régimen de Daniel Ortega. Alejandro Rincón tiene el reporte a esta hora desde el lugar de la noticia. Alejandro, un buen día. Tengo entendido que hay protestas programadas para las afueras de las Naciones Unidas. Hola Karen, televidentes del Canal de las Américas, buenos días. La diáspora nicaragüense que reside en los Estados Unidos ha decidido hacer presencia frente a la sede general del organismo internacional con el objetivo de reclamar mayores acciones de Naciones Unidas en territorio nicaragüense. Cuando a esta comunidad nicaragüense le llegó la noticia de la sesión especial que dedica hoy el Consejo de Seguridad de la ONU a tratar la crisis nicaragüense, se organizaron rápidamente para venir a este punto de la ciudad de Nueva York. De acuerdo con lo previsto por la diáspora nicaragüense, poco tiempo después de cuando inicie la sesión, sobre las 10 de la mañana, hora local de la ciudad de Nueva York, estarán justo enfrente del edificio que ustedes tienen detrás de mí, alzando su voz de protesta y sobre todo reclamando a la comunidad internacional que no permita caer en la impunidad todos los graves abusos a los derechos humanos que se han reportado persistentemente en territorio nicaragüense. A propósito de esta importante sesión, por ahora el argumento clave o la precisión que todavía no tenemos es de qué va a resultar esta sesión, aun cuando Estados Unidos justificó en su momento que es importante que el mundo conozca todos los abusos que se cometen ahora mismo a los derechos humanos en territorio nicaragüense. La realidad es que no es claro en qué va a terminar esta sesión, más allá de un debate o propuesta de argumentos sobre los abusos que se cometen ahora mismo en Nicaragua. No es cierto si el Consejo de Seguridad va, por ejemplo, a tramitar una resolución de condena, que es lo que piden distintas organizaciones defensoras de los derechos humanos, o si por el contrario se va a tramitar otro tipo de moción de sanción al gobierno de Daniel Ortega. Algo que obviamente conoceremos una vez esté trascendiendo esa importante sesión a la que van a estar allí convocados todos los integrantes del ente rector de Naciones Unidas. Por ahora no hay presencia de manifestantes, la comunidad internacional hasta ahora empieza a congregarse y de nuevo reiteramos sobre las 10 de la mañana, hora local de Nueva York, que está previsto que arranque esta importante sesión alrededor del caso nicaragüense en el Consejo de Seguridad de la ONU. Todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la mañana. Por supuesto, le haremos seguimiento a esta sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Gracias, Alejandro, por su reporte. Y en California, el Departamento de Inmigración publicó un video donde se observa a un indocumentado intentando ingresar ilegalmente a Estados Unidos. El sujeto, cuando se dirigía al puesto fronterizo, decidió bajar del puente con una cuerda y comienza a hacer rapel para descender y aterrizar en suelo americano, en el lado del Río Grande. El hombre, que era perseguido por agentes de inmigración, casi se ahoga en medio del río.
En Los Ángeles, nuestro periodista Mauricio Cárdenas tiene la historia. Mauricio. Muy buenos días para todos ustedes. Cada vez hay actos increíbles en la zona fronteriza entre los Estados Unidos y México. Este que les vamos a mostrar sucedió sobre el puente que une a El Paso, Texas, con Ciudad Juárez, México. Ese paso fronterizo es uno de los más concurridos de la frontera y vean las imágenes cuando un hombre va caminando por el puente que une a los dos países y de repente saca una cuerda o un lazo y empieza a descender por el lazo que va a dar hasta un río, un riachuelo más o menos profundo que hay abajo de este puente, repetimos, entre El Paso y Ciudad Juárez. Pues bien, el hombre una vez cae, se da cuenta que el riachuelo es más o menos profundo y se empieza a ahogar. Por fortuna para él, los agentes de la patrulla fronteriza logran llegar en sus camionetas, logran tirar unas cuerdas y lo sacaron para ser rescatado y ayudado por paramédicos que llegaron inmediatamente para salvarle la vida a este hombre. Un acto de verdadera locura que no se había visto dentro de los muchos actos raros y locos que se ven en la zona fronteriza, este de un momento a otro tirarse por una cuerda sobre el puente que une a los dos países y quedar en territorio americano, pero estuvo a punto de perder la vida. Video que fue obviamente grabado por las cámaras de la patrulla fronteriza y entregado a la prensa en las últimas horas. Desde Los Ángeles, Mauricio Cárdenas, regresamos al estudio. Increíble, gracias Mauricio. Y hoy comienza en Miami la Cumbre por la Democracia, que reúne a líderes y expertos políticos de la región. En el encuentro debatirán sobre temas de interés para Latinoamérica, como la crisis en Nicaragua y Venezuela. NTN 24 es medio de comunicación aliado de esta cumbre. Nuestra periodista Paola Serna está hasta ahora en el Miami-Dade College, donde se realiza este evento. Paola, un buen día. Buenos días, Karen, televidentes. Estamos aquí en el Miami-Dade College, donde el día de hoy, a pocos minutos de inaugurarse esta cumbre latinoamericana en su 15ª versión, una gala por la democracia que, como bien dices, contará con una serie de invitados destacados en el ámbito político, representantes de organizaciones internacionales, expresidentes, también personas vinculadas a el tema del mercadeo político y, por supuesto, van a venir participantes de toda la región a exponer estos importantes temas y también a vincular a las personas que están en el ámbito político, a explicarles más cómo funciona la política, a entrenarlos y a que conozcan y se preparen los líderes del futuro en América Latina. Nos acompaña en este momento Jaime Narváez, el presidente de la cumbre. Jaime, gracias por atendernos. Sé que estás corriendo en este momento, sí, pero cuéntanos un poco más de detalle qué vamos a esperar en esta 15ª versión de la cumbre. Sí, mira, por tercera vez en Miami, la 15ª en toda Latinoamérica, vamos a tener la presencia de personajes muy importantes de la diplomacia política en América Latina. Estará con nosotros Luis Almagro, secretario general de la OEA, el tercer día, el día 7. Estará con nosotros José Miguel Vivanco de Human Rights Watch. Estará con nosotros Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia. Estará con nosotros JJ Rendón, consultor, el mejor consultor de América Latina. Estará con nosotros el mejor publicista de América Latina, Carlos Souto. El mejor retratista político de América Latina, David Ross. Y así, los mejores exponiendo frente a una audiencia muy selecta, de alto perfil. Vienen de toda América Latina, de varios países. Gente de gobierno, gente que está en las decisiones de gobierno central en esos países y gente que aspira a candidaturas importantes como la candidatura presidencial en República Dominicana con Luis Abinader y con Bolívar Armijos. Y lo que esperamos es una discusión amplia, fructífera, enriquecedora para todos. Estará con nosotros también los candidatos que han estado compitiendo en las elecciones pasadas aquí en Miami, Álvaro Santamaría, Betina Rodríguez, Cristian Ceballos. Y habrá un panel de cómo ellos perciben las elecciones en Estados Unidos, que sea una información utilísima para la gente que viene de Latinoamérica. Se van a discutir temas interesantes y, por supuesto, de actualidad en la región, como es el tema de Venezuela, como es el tema de Nicaragua. ¿Qué nos puedes contar sobre las conferencias que vamos a tener al respecto? Bueno, pues precisamente justo hoy, Almagro, el secretario de la OEA, está convocado a una reunión en Washington de todos los representantes de la OEA en ese consejo de la OEA, para tratar el tema de Venezuela, de la migración de Venezuela, que aquí también se va a hablar de ello. Perdón. José Miguel Bianco de Human Rights Watch hablará del tema de Venezuela, Almagro hablará del tema de Venezuela y de Nicaragua. Y habrá aquí, tenemos 10 invitados especiales de una organización de Miami que se llama
diáspora nicaragüense, que están muy vinculados al tema que está pasando con Nicaragua, y también de eso se hablará aquí, de todos los grandes temas y de la corrupción que hay en América Latina. Tenemos al fiscal anticorrupción de Perú que hablará de este tema también. Jaime, por último, ¿quiénes hay posibilidad todavía de participar, de que vengan aquí? Son 3 días hasta el próximo viernes. ¿Qué deben hacer las personas que estén interesadas en venir y asistir? Bueno, pues deben de darse prisa, llegar al Miami-Dade Campus Wolfson, en el Chapman Center en Miami, es en Downtown, en el centro de Miami, y los podemos inscribir si quieren tomar las conferencias de mañana jueves o del viernes. Pueden venir con todo gusto aquí, Miami-Dade Campus Wolfson. Bueno, muchísimas gracias, Jaime. Sabemos que estás ocupado, así que sigue trabajando. Gracias. Y bueno, nos vemos adentro en unos minutos. Gracias. Muchísimas gracias. Pues bien, ya está por iniciarse la inauguración oficial de esta cumbre latinoamericana, la Gala por la Democracia, aquí en el Miami-Dade College, en el Wolfson Campus. Es el que queda en el centro de la ciudad de Miami. Y las personas que estén interesadas en aprender, en actualizarse, en oír los debates que se van a llevar a cabo también dentro de estas conferencias, pues aún tienen tiempo de registrarse, ya que la cumbre está programada hasta el próximo viernes con invitados de mucha calidad y expertos en el tema político latinoamericano. Por ahora la información que tenemos desde aquí. Soy Paola Serna. Continúen ustedes con más información. Buenos días. Un buen día, Paola. Vamos a hacer un nuevo corte comercial aquí en la mañana. Al volver, uno menos. Hablaremos de la nueva renuncia en el gabinete del presidente de Francia, Emmanuel Macron. Ya regresamos con La Mañana. Continuamos con La Mañana. Gracias por continuar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Vamos a revisar de inmediato lo que es noticia a esta hora. Impresionantes imágenes de la tormenta Gordon, el fenómeno que tocó tierra en Estados Unidos entre Alabama y Mississippi, deja hasta el momento un fallecido. Según el reporte del Centro Nacional de Huracanes, Gordon presenta un debilitamiento rápido y continuo y se pronostica que se degradará a depresión tropical en las próximas horas. Sin embargo, las autoridades se mantienen alerta, pues las lluvias van a continuar y podrían causar inundaciones repentinas. Muerte y destrucción en Japón por el paso del tifón Jebi. El fenómeno natural arrasó el occidente del archipiélago. Al menos 10 personas perdieron la vida y 300 más resultaron heridas. El tifón es el más poderoso en llegar al país en los últimos 25 años. Las torrenciales lluvias provocaron el desbordamiento de ríos, mientras los fuertes vientos causaron cuantiosos daños materiales en edificios y vehículos. 5.000 personas quedaron atrapadas en este aeropuerto, en Osaka, que como ustedes ven en las pantallas, sufrió fuertes inundaciones. Por primera vez, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debatirá la crisis en Nicaragua, con las protestas antigubernamentales que estallaron en abril y que han dejado más de 400 muertos. El encuentro, que iniciará en 1 hora exactamente, se da después de que el régimen de Daniel Ortega expulsara de su territorio una misión del organismo internacional. En conversación con NTN 24, Guillermo Fernández Maldonado, el jefe de la misión de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, aseguró que la situación en la nación ha empeorado considerablemente y es por eso que el organismo considera importante abordar el tema.
Más que un informe, lo que se quiere es incidir para que inmediatamente se suspendan las acciones intimidatorias, de acoso, de criminalización, y que se regrese al diálogo. Ahí tiene un papel el Consejo de Seguridad. Lo que observa el informe es precisamente eso. Ha habido una escalada de violencia generada inicialmente por la violenta acción desde el Estado. También ha habido violencia y en algunos casos muy impactante por parte de algunos de los manifestantes o en algunos de los tranques. Por eso que esto va a dejar profundas heridas en el país y en la sociedad. La policía de Florida arrestó a esta mujer, madre de un niño de 2 años que se encontraba desaparecido y fue hallado muerto este martes. La mujer de 21 años está siendo investigada por asesinato en primer grado, aunque las autoridades han preferido no divulgar más información sobre su captura. El menor fue visto por última vez el pasado sábado y se presumía que había sido secuestrado, lo que llevó a activar la alerta ámbar. 2 sacerdotes fueron arrestados por cometer actos sexuales dentro de un vehículo en Miami Beach. Ambos fueron sorprendidos por la policía y serán ahora procesados por exposición indecente en la vía pública y comportamiento lascivo. Los religiosos forman parte de la misión de San Juan Diego, de un suburbio de Chicago. Representantes de la arquidiócesis de la ciudad mostraron su indignación ante lo sucedido. La Fiscalía de Los Ángeles descartó presentar cargos contra los actores Kevin Spacey y Steven Seagal por 2 presuntos casos de agresión sexual. Explicó que los delitos han prescrito. La Fiscalía investigó a Spacey por un caso de agresión sexual a un hombre que presuntamente ocurrió en West Hollywood en 1992. Por su parte, Seagal era indagado por la presunta violación de una mujer en 1993. El expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, condenado a 12 años de prisión por corrupción, recurrió ante la Corte Suprema de Brasil el fallo del Tribunal Electoral contra su candidatura presidencial. La defensa del exmandatario busca dejar sin efecto la decisión de las autoridades electorales de negarle el registro de su aspiración presidencial. El Supremo tiene que pronunciarse ahora en carácter urgente, ya que el Tribunal Electoral dio plazo hasta el 11 de septiembre para que el Partido de los Trabajadores anuncie su nuevo candidato. El Museo Nacional de Río de Janeiro, que fue consumido por las llamas el pasado domingo, no contaba con un seguro ni con una brigada contra incendios. Así lo informó la subdirectora de la institución, quien ya había notificado el recorte de fondos públicos para su manutención. Por su parte, el gobierno brasileño anunció la inversión de fondos de emergencia para iniciar la reconstrucción de la edificación. El líder del régimen norcoreano, Kim Jong-un, asistió al funeral de uno de sus ingenieros expertos en el desarrollo nuclear. Se trata de uno de los especialistas clave en el programa de misiles balísticos. En estas fotografías, que fueron compartidas por la televisión estatal norcoreana, se aprecia a Kim rindiendo tributo al ingeniero. El hombre habría fallecido el pasado lunes a sus 89 años a causa de un problema sanguíneo. Tragedia en Angola, 18 personas murieron en una colisión de trenes. El incidente se presentó en la ciudad de Bibala, en el suroeste del país. De acuerdo con las autoridades, el hecho se presentó cuando chocaron 2 máquinas que transitaban por la misma vía. Cámaras de seguridad registraron el momento en que un hombre detonó un artefacto explosivo cerca de la Embajada de Estados Unidos en el centro del Cairo. Fuerzas de seguridad egipcias detuvieron al sospechoso, cuya identidad no ha sido revelada. Las autoridades investigan el posible atacante. Los hechos no dejaron víctimas ni daños materiales. Este tutú de bailarina sumergido en el Mar Muerto en Israel, que parece haber sido congelado por capas de sal adheridas a una escultura de cristal de 200 kilogramos, hace parte de la ingeniosa obra de Sigalit Landay. La artista local ha trabajado este tipo de piezas aprovechando las propiedades minerales de este lugar.
por más de 15 años. Esta y otras esculturas de Landai serán expuestas próximamente en un museo de arte moderno en Austria. La migración masiva de venezolanos es el éxodo más grande que ha existido en la historia del hemisferio occidental. Así lo ha asegurado el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Esta crisis migratoria será abordada hoy por el Consejo Permanente de la OEA en una sesión extraordinaria a la que asisten representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y también de la Organización Internacional de las Migraciones. La reunión se realizará un día después de que 11 países de la región se comprometieran en Quito, Ecuador, a seguir acogiendo a los venezolanos. 9:07 de la mañana en Washington. Hacemos contacto con Emiliana Molina para que nos amplíe la información sobre esta reunión. Emiliana está en el lugar de la noticia. Un buen día, Emiliana. Hola, buenos días. Podría presentarse una resolución para alentar al Ejecutivo venezolano a autorizar un canal humanitario que permita brindar atención inmediata a los venezolanos, según EFE. Una idea que no es nueva y que se ha pedido en diferentes ocasiones por varios países y organizaciones. Venezuela, por su parte, considera que el establecimiento de un corredor humanitario facilitaría una invasión al país caribeño al permitir la entrada de fuerzas militares extranjeras. Hasta el momento, la votación de la resolución no figura en el orden del día para la sesión extraordinaria, que tiene como objetivo considerar la crisis migratoria originada por la situación en la República Bolivariana de Venezuela. La migración masiva de venezolanos sigue en la agenda de la comunidad internacional. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos se reunirá hoy para abordar la crisis que el régimen madurista se empeña en desmentir. Porque ha pretendido convertirse un flujo migratorio normal en una crisis humanitaria justificadora de la intervención internacional de Venezuela. Estamos todos pasando por una situación muy fuerte, porque si es o morirnos de hambre allá o venir a sobrevivir a otros países. En la sesión extraordinaria intervendrá el secretario general de la OEA, Luis Almagro, integrantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y representantes de la Organización Internacional de las Migraciones. El objetivo del encuentro es generar condiciones de estabilidad, equidad y de respeto a los derechos humanos de los migrantes. También mejorar las condiciones de normalización y regularización de los extranjeros, ya que para Almagro la situación es alarmante. La crisis migratoria se ha transformado en el éxodo más grande que ha existido en la historia del hemisferio occidental. La crisis migratoria venezolana fue abordada el lunes y el martes en Quito, Ecuador, por representantes de 13 países de la región. El encuentro concluyó con una declaración conjunta de voluntad para seguir acogiendo con solidaridad a los extranjeros. A los grupos más vulnerables, niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, personas de tercera edad, al tema de la seguridad, al asunto de documentos, al tema de control fronterizo, de regularización migratoria, de validez de los pasaportes que inclusive están vencidos. Esta no es una situación de turismo, lejos de eso. Esta es una situación humanitaria, grave, generada en una crisis en la cual tenemos que estar conscientes. 11 países firmaron el documento: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Bolivia se abstuvo de firmar, tampoco lo hizo República Dominicana por su carácter de observador. Según la Organización Internacional para las Migraciones y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, unos 2,3 millones de venezolanos están viviendo fuera de su país y más de 1,6 millones han salido desde 2015. Venezuela, por su parte, ha perdido más del 40% de su Producto Interno Bruto en los últimos 4 años y registra una inflación disparada, que se estima que alcance hasta el 1.000.000% este año, de acuerdo con datos del Fondo Monetario Internacional. Desde Washington, Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana. Vamos a ver hasta ahora cuáles han sido las naciones de la región que han recibido más migrantes venezolanos en los últimos años. Colombia es el país que más recibe a venezolanos. Hay 1 millón de venezolanos entre regulares
e irregulares. También en Perú se calcula que el número de estos migrantes es de más de 400.000. Hace 2 semanas, el gobierno peruano cerró sus fronteras a los venezolanos que no presenten pasaporte o no apliquen para conseguir el estatus de refugiados. También en Chile, el número de venezolanos estimado es de entre 230.000 y 300.000. Solo este año han ingresado más de 150.000 al país austral. También en Argentina vivirían 88.357 venezolanos según datos oficiales. Por su parte, a la frontera sur de Venezuela han migrado 30.800 venezolanos. Las autoridades de Brasil estiman que unos 127.000 ciudadanos llegaron al país tan solo desde el pasado mes de mayo. En México, el gobierno federal tiene registrados a 8.921 venezolanos con tarjetas de residencia temporal o permanente. No obstante, el número podría ser mayor, porque no están incluidos aquí los ciudadanos que residen de manera irregular en el país. Desde Washington nos acompaña a esta hora Rita María Hernández Bolaño, embajadora de Costa Rica ante la Organización de Estados Americanos, presidenta del Consejo Permanente del organismo, que hoy analiza el éxodo de venezolanos. Embajadora, un buen día, un gusto tenerla acá con nosotros. Muchísimas gracias por sacar estos minutos. Sabemos su apretada agenda, pero le agradecemos especialmente atendernos el día de hoy. Con mucho gusto y un saludo también a la audiencia. Embajadora, ¿qué puede salir de esta reunión de hoy? Principalmente el objetivo de esta reunión, que fue solicitada a la presidencia del Consejo Permanente por el secretario general Luis Almagro, es brindar una información actual sobre la situación que se está dando en estos países a los que está llegando esta gran cantidad de migrantes venezolanos. Y también tenemos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dará sus opiniones sobre lo que está sucediendo desde el punto de vista de ellos. La idea es poder dar la oportunidad de conocer la situación y que también los países miembros de la organización puedan pronunciarse y brindar eventuales soluciones a la crisis que se está dando en nuestros países, en nuestros miembros de la organización en el sur. ¿No se espera una decisión específica? Se lo pregunto porque normalmente en estas discusiones en la OEA se hace difícil el voto a favor de una resolución firme en el tema de Venezuela, especialmente porque siempre están países como Nicaragua, como Bolivia y como algunos países del Caribe que rechazan o que vetan estas resoluciones. Consideramos que cualquier solución que se pueda dar o alternativa en esta reunión obedece a situaciones diferentes, realmente a lo que se trata de la crisis, del trato de la crisis, y poder dar mejores alternativas. En este caso todavía no tenemos conocimiento que se vaya a presentar alguna resolución o alguna iniciativa. Lo que pasa es que eso puede ser incluso presentado en sala y sobre eso la presidencia no tiene control. Ahora, lo cierto es que la actual crisis migratoria venezolana se va a mantener mientras se mantenga la situación en Venezuela como está en la actualidad. ¿Qué puede hacer la comunidad internacional y específicamente la OEA para aumentar la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro? La organización ha estado insistentemente tratando el tema de Venezuela. Hay que recordar que en la última Asamblea General se aprobó una declaración y este tema migratorio es tratado ahora de manera prioritaria, y por esa razón no entramos ahora todavía a ver el tema de la causa, sino por la emergencia que se está dando. Estamos enfocados en este momento al trato y a buscar soluciones al problema migratorio. Ahora, esta reunión de hoy se da luego de que tanto ayer como el lunes autoridades de 12 países de la región analizaran en Quito las medidas a tomar para enfrentar esta crisis. Ustedes, muchos de estos países forman parte, o todos forman parte de la OEA.
¿tomarán estas decisiones como base para su debate el día de hoy? Estas decisiones tomadas ayer definitivamente fueron base de un proceso de intercambio entre las autoridades migratorias de 11 países, porque tengo entendido que 2 países que asistieron no lo suscribieron. Sin embargo, aquí se trata de un foro en donde asisten 33 países y por supuesto que serán tomadas en cuenta, pero también de una manera complementaria se pueden tomar algunas decisiones o rutas para poder colaborar con esta crisis desde el punto de vista de la Organización de Estados Americanos, que como todos saben es el foro político del hemisferio de superioridad. Ahora, en esta reunión va a estar representantes de ACNUR y también de la Organización Internacional de las Migraciones. ¿Qué papel tendrán ellos en esta reunión del Consejo Permanente de la OEA? En ese sentido, y para ser muy clara, transparente y sincera, realmente al final del día no va a ser posible contar con representantes de esas organizaciones. No obstante, vamos a contar con información que ellos han emitido que nos da la confianza de que esta reunión va a tener suficiente material para tomar las decisiones correspondientes. Ahora, quería, embajadora, antes de despedirla, porque en los últimos días hemos escuchado por parte de organismos internacionales una autocrítica de decir que se demoraron mucho en responder a esta crisis del éxodo de venezolanos en la región. ¿Por qué cree usted que la comunidad internacional se demoró tanto en reaccionar? Porque venimos de hace varios años en esto, si bien en los últimos meses se ha profundizado esa llegada de venezolanos, pero lo cierto es que ya lleva por lo menos 2 o 3 años, poco a poco, saliendo los venezolanos tratando de huir de Venezuela. Esta situación se ha exacerbado en los últimos meses y es por esta razón que ha meritado incluso los países que se han visto involucrados en este éxodo de venezolanos. Hasta ahora también se reunieron para tomar las medidas correspondientes para poder dar un trato adecuado a esta situación. La OEA no ha dejado de conocerlo, no obstante eso, es hasta ahora que sí se está focalizando en el conocimiento de esta crisis. No creemos que se haya dejado, que la comunidad internacional haya dejado de tener conocimiento, y en esta reunión se quedará palpable que siempre se ha estado monitoreando la situación. Por último, embajadora, porque sé que tiene el tiempo limitado, ¿asistirá algún representante de Venezuela a esta reunión? ¿Ha confirmado su presencia allí? En las reuniones del Consejo Permanente se ha convocado a todos los miembros de la organización. Venezuela ha asistido de manera asidua a estas reuniones, y de tal manera que podemos prever que envíen un representante para que asista a la reunión. Pues Rita María Hernández Bolaño, embajadora de Costa Rica ante la OEA, muchísimas gracias por estos minutos a NTN 24. Un buen día para usted. Mucho gusto. Gracias. Revisamos lo que es noticia hasta ahora en Europa. Nueva renuncia en el gabinete de Emmanuel Macron. Esta vez fue la ministra de Deporte la que dimitió. La funcionaria lideraba el proyecto deportivo más importante del actual gobierno, la organización de los Juegos Olímpicos de 2024. En París, Diana Jayón tiene hasta ahora el reporte. Diana. Compañeras y amables televidentes, reciban un cordial saludo desde París, donde el día de hoy ha tenido lugar el primer Consejo de Ministros después del regreso de vacaciones, obviamente presidido por el presidente Emmanuel Macron y por el primer ministro Édouard Philippe. Esta reunión ministerial además ha tenido un contexto un poco más complicado, ya que 2 de los antiguos ministros no se encontraban en él. Se trata del ministro de la Ecología, quien dejaba el cargo hace tan solo una semana, y el día de ayer
lo hacía también la encargada del Ministerio de Deporte. Dos bajas importantes para el equipo del gobierno de Emmanuel Macron, pues son dos de los ministros de mayor aceptación por parte de la opinión pública. Tanto el ministro saliente de Ecología como también la ministra saliente de Deportes daban sus explicaciones de por qué abandonaban este cargo. No crean por un instante que mi renuncia significa una forma de resignación. Es simplemente la señal de una nueva movilización. El objetivo de mi renuncia no es bajar los brazos, sino el de abrir los ojos para mirar de frente una dura realidad que nos incluye a todos. Ha sido un honor servir al presidente de la República y al primer ministro, a quien expreso una vez más mi gratitud y a quienes quedaré eternamente agradecida. Pero en el deporte hay que también saber pasar el relevo. Es lo que hago ahora con la sensación de haber logrado instaurar fundaciones que serán importantes para el deporte francés. Algunas fuentes aseguran que la renuncia del ministro de Ecología tiene que ver con la negativa del gobierno de Emmanuel Macron de hacer eco a sus peticiones de cerrar por lo menos 10 centrales nucleares si se pretende alcanzar los objetivos previstos en el tema ecológico acá en Francia. Y también la renuncia de la ministra de Deportes es algo significativo teniendo en cuenta que es el ministerio que se está encargando del evento deportivo más importante de los próximos años para Francia, los Juegos Olímpicos. Es la información, compañeros, que registramos hacia esta hora desde París. Continúen ustedes con más información en la mañana de NTN 24. Gracias, Diana. Y Reino Unido ha identificado a dos presuntos sospechosos del envenenamiento del exespía ruso Sergei Skripal y su hija, ocurrido el pasado mes de marzo en la localidad de Salisbury. Alexander Petrov y Ruslan Boshirov habrían viajado con seudónimos. Mientras el Kremlin niega conocer a estos individuos, la primera ministra Theresa May asegura que son agentes de la inteligencia militar rusa. Juan Carlos Bejarano en Londres tiene hasta ahora el reporte. Juan. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los televidentes de la mañana. La Fiscalía Británica y la policía aseguran haber identificado a los dos supuestos autores del atentado contra el exespía ruso Sergei Skripal y su hija Yulia. Los nombres que nos han dado son Alexander Petrov y Ruslan Boshirov. No obstante, la misma policía y también medios británicos aseguran que estos quizás no son los nombres reales de estos dos individuos que son aparentemente de origen ruso. Lo que sí se conoce es que habrían llegado a territorio británico el 2 de marzo vía aeropuerto Gatwick. El 4 de marzo habrían viajado a Salisbury y habrían puesto este agente neuronervioso en la puerta de los Skripal. También se ha dado detalles de que este agente neuronervioso se había introducido a Reino Unido en una botella falsa de perfume. De momento, las autoridades británicas dicen que no van a pedir la extradición a Rusia porque sencillamente Moscú no extradita a sus ciudadanos. Eso sí, sí han emitido una euroorden de captura en caso de que alguno de los dos pise territorio europeo para, por supuesto, capturarlos y ahí sí extraditarlos a Reino Unido. Veamos lo que dice la Fiscalía en torno a este caso. Fiscales de la División Antiterrorismo han considerado la evidencia y han concluido que hay suficientes pruebas para cargar a Alexander Petrov y Ruslan Boshirov, quienes son ciudadanos rusos, con las siguientes ofensas: conspiración para asesinar a Sergei Skripal, atento de asesinato a Sergei Skripal, Yulia Skripal y Nick Bailey, uso y posesión de Novichok y causar daños graves con el intento de asesinato contra Yulia Skripal y Nick Bailey. Bueno, y atención que hace unos minutos la primera ministra Theresa May ha dado una declaración aquí en la sede del Parlamento y ha ido más allá. Asegura que estos dos individuos son parte del servicio de inteligencia ruso. Escuchemos a la premier. Señor presidente, esta investigación forense ha producido ahora suficiente evidencia para que la Fiscalía establezca cargos contra dos ciudadanos rusos por la conspiración de asesinato contra Sergei Skripal, el intento de asesinato contra Yulia, su hija, y el asesinato de Nick Bailey, el uso y posesión del agente nervioso y causar daño con intención a Yulia Skripal y Nick Bailey. Bueno, todo indica que este agente Novichok, o lo que quedaba del que se utilizó para el ataque contra los Skripal, fue el que envenenó a Don Sturges, quien murió en mayo después de haber encontrado aparentemente la misma botella con la que se introdujo este agente neuronervioso a territorio británico.
Despedimos Londres, regresamos a los estudios de la mañana. Adelante. Gracias, Juan. Y el presidente de la Generalitat de Cataluña respondió a la propuesta que hizo Pedro Sánchez de un referéndum para consultar sobre las competencias del gobierno local. Quim Torra dijo que solo aceptarán un referéndum sobre la independencia de esta región. En España, Marcelo Moncayo tiene hasta ahora el reporte. Marcelo. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos ustedes en la mañana, amigos televidentes. En las últimas horas, los independentistas catalanes dejaron claro cuál será el camino que recorrerán en las próximas semanas, sobre todo, según ellos, para reivindicar el resultado que habría arrojado el referéndum independentista del 1 de octubre del año pasado, acción que terminó con varios políticos en prisión preventiva hasta ahora. Según ellos, esa votación les dio la legitimidad para exigir la independencia de Cataluña. Por eso, el presidente de la Generalitat de Cataluña lanzó una advertencia al gobierno central. Torra aseguró que no aceptará ningún referéndum que no sea de autodeterminación. Presidente Sánchez, el debate con los catalanes no se trata de una estatua de la autonomía. El mandato del 1 de octubre está en vigor y estamos trabajando para que entre en vigencia. Solo un referéndum acordado, vinculante e internacionalmente reconocido sobre la autodeterminación puede renovar ese mandato. Televidentes de la mañana, el gobierno del presidente Sánchez reaccionó inmediatamente, asegurando que ellos están dispuestos a dialogar y negociar, pero sobre los asuntos que los unen. Diálogo sí, negociación también, pero sobre aquello que una a todos los catalanes y las catalanas, nacionalistas y no nacionalistas. Para ellos trabaja el gobierno. Queremos que se unan precisamente en lo que les ha venido uniendo históricamente, su autogobierno. Porque eso, y no otra cosa, es lo que aglutina y une a la sociedad catalana en su conjunto, como hemos venido viendo a lo largo de la historia. El gobierno de España también criticó que la posición del presidente de la Generalitat de Cataluña sea de no aceptar ninguna resolución judicial que no signifique la libertad de los políticos catalanes detenidos. Este es el informe para la mañana. Sigan ustedes con más aquí en NTN 24. Hasta pronto. Hasta pronto, Marcelo. Vamos a hacer otro corte comercial aquí en la mañana. Cuando regresemos, buenas noticias para los trabajadores de Chile. Ya hay un acuerdo en el reajuste del salario mínimo. Con información en directo desde Santiago en minutos. Ya regresamos con La Mañana. Continuamos con La Mañana. En Chile, oficialismo y oposición han alcanzado un acuerdo en el reajuste del salario mínimo. Durante la jornada de este miércoles, la Cámara de Diputados va a votar el proyecto de ley que incrementa la remuneración básica de los chilenos en al menos 4%. El consenso se da luego de varios meses de discusión en el Parlamento. En Santiago de Chile, nuestro periodista Juan Pablo Monsalve tiene hasta ahora la información. Juan Pablo. Hola, ¿qué tal, televidentes del programa La Mañana de NTN 24? Un gusto saludarlos desde Santiago de Chile. Pues sin duda es una jornada muy importante para los trabajadores chilenos, luego de que efectivamente oficialismo y oposición lograran llegar a este acuerdo por el reajuste al salario mínimo. Una discusión que duró varios meses y que efectivamente fue rechazada en un par de ocasiones por parte de la oposición, la propuesta que venía haciendo el Ejecutivo. Dentro de los puntos más importantes alcanzados es sin duda la plurianualidad solo a 24 meses. ¿Esto qué significa? Que se hará un reajuste salarial pactado durante los próximos 2 años con la negociación actual. El primer aumento se logrará a partir del 1 de septiembre, según lo han señalado ya las autoridades. Esto es retroactivo para los primeros días de este mes. Será de 286.000 pesos el salario mínimo acá en Chile. Y después, posteriormente, en marzo alcanzará o superará mejor los 300.000 pesos, algo más de $500. Vamos a escuchar las declaraciones del diputado del Partido Socialista, Gastón Saavedra.
Más que un logro de la oposición, es un logro de los trabajadores chilenos, de aquellos 800.000 trabajadores que viven del ingreso mínimo, de aquellos que tienen menos calificación, de los que les cuesta más encontrar trabajo, de aquellos más vulnerables. Y por tanto esto tiene que ser entendido como un esfuerzo que tiene que hacer el país para emprender el rumbo inexorable, sin vuelta, de dejar atrás la pobreza. Por lo tanto, eso al gobierno le costó entenderlo, porque hay que recordar que el primer proyecto que trajo acá el gobierno sin acuerdo de la CUT eran de 7.500 pesos más, es decir, 283.500 pesos. Hoy día partimos con 288.000 a contar del 1 de septiembre y a contar del 1 de marzo del 2019 llegamos a 301.000 pesos. Se espera entonces que en los próximos minutos finalmente pues ya se vote al interior de la Cámara de Diputados en la sede del Congreso en Valparaíso esta iniciativa y finalmente 800.000 trabajadores que ganan el salario mínimo logren tener este reajuste salarial. Esta es la información que podemos entregarles a esta hora desde la capital chilena. Continúen ustedes con más en el programa La Mañana de NTN 24. Muy buenos días. Buen día, Juan Pablo. Hacemos una última pausa para comerciales. Al volver, la información deportiva, el argentino Juan Martín del Potro y el español Rafa Nadal se verán las caras en las semifinales del Abierto de Tenis de Estados Unidos. Ya regresamos con La Mañana.